Valle de los Pedroches había una reforma agraria seria, la ha producido COBAP. La ha producido COBAP porque igual que a nivel andaluz el cooperativismo genera 350.000 puestos de trabajo directos, bueno, pues en COBAP y en el Valle de los Pedroches se generan muchos puestos de trabajo directos. Nuestro foco es el consumidor, para llevarles la mejor leche, el mejor jamón, la mejor carne de ternera, la mejor carne de cordero, y sean siempre, por supuesto, y en primer lugar, alimentos seguros, que sean sanos, que sean de calidad y al mejor precio posible. COBAP la sentimos como una empresa que es nuestra, es una sociedad cooperativa, somos los socios, somos, en este caso, somos proveedores, clientes, somos todos, es que al final, y dueños de la empresa, ¿no?, al ser una cooperativa. Una seña de identidad de la comarca de Los Pedroches, que ha tenido la capacidad, lógicamente, de agrupar a ganaderos y agricultores, ser un referente en nuestra comarca y, sobre todo, desarrollar unos productos de calidad y de excelencia que llevan a gala el nombre de Los Pedroches. Hay que tener en cuenta que ya son 3 generaciones de socios. Es decir, los socios activos actuales pueden ser nietos de los socios fundadores. Es decir, que hay 3 generaciones de socios que se van renovando, como es natural, como van las generaciones humanas, pero que viven al son de la cooperativa. Y tenemos algo que no tiene nadie, que somos una empresa 100% andaluza, que hace productos lácteos, que estamos aquí, que estamos cerca de nuestros consumidores. ¿Cómo es que la cooperativa puede llegar a facturar 400 millones de euros, crear los puestos de trabajo que ha creado? Esto es un milagro, ¿no? Las personas, ese es nuestro mejor activo. Realmente el año 59 fue una reunión de 20 y tantos ganaderos y hombres de campo que tenían un porvenir incierto. Era la época en la cual pues, todavía no había comenzado la inmigración masiva que sufrieron estas comarcas, y bueno, muchas comarcas de España, pero esta especialmente. Y aquellos hombres pues creyeron que unificando sus producciones, ofreciendo una capacidad de compra y con unas ideas dentro de una especie de nebulosa, pues que podían mejorar su situación. ¿Por qué? Pues para saltar a los intermediarios, porque eran 3 y se ponían de acuerdo y marcaban el precio para cientos de ganaderos. Entonces hicieron aquel intento y consiguieron un mejor precio, les fue bien, y acto seguido se pusieron de acuerdo también para comprar en común cereales. Y crearon una cooperativa. Aquellos hombres realmente no tenían una idea muy clara, únicamente pensaban, o por lo menos dejaron escrito, que deberían de hacer una fábrica de pienso y en un futuro un matadero de cerdo ibérico. Pensaron también en las posibilidades que tenía la bellota como productora de aceite y poco más, sobre todo la alimentación del ganado. Es decir, el objetivo primero y principal fue hacer una fábrica de pienso. Los alrededor de 20 fundadores de COBAP, de la cooperativa, tuvieron muy claro desde el principio que estaba muy bien aquello que habían hecho anteriormente, en 1955, que es concentrar la oferta como productores, pero que tenían que avanzar. Es decir, tenían que ir a las máximas aspiraciones y transformar y comercializar para añadir valor, para atrapar el valor que eso generaba en la tierra que se producía, dejarlo aquí. El acierto más grande que tuvieron fue la elección de su presidente. Es una cosa también insospechada, porque Ricardo no era un economista, no era un empresario, era un hombre de campo a tiempo parcial por atender el patrimonio de su familia. Era abogado de profesión, sin ejercicio. Y don Ricardo, al asumir aquella responsabilidad, le condicionó el resto de su vida. Es decir, la cooperativa fue para él
una ocupación primordial, se convirtió en una especie de obsesión. Evidentemente, la primera etapa, 59 al 65, pues se van dando pasos, se van marcando las ideas, cómo hacerlas, cómo realizarlas. Un pequeño molino de pienso. En el 65 se monta un centro de recogida de leche. Lo piden esos ganaderos que eran muy pequeñitos y que en primavera tenían excedente de leche, lo repartían en las casas a domicilio y para autoabastecimiento. Entonces, al tener más leche, ¿qué hacían con ella? Llamaron a la cooperativa y dijeron, oye, ¿por qué la cooperativa no se encarga también de esto? Y la cooperativa empezó a recoger la leche simplemente y enfriarla y llevarla a Córdoba, a Colecor. Y ese centro lechero experimenta a lo largo de los 10 años siguientes lo menos 4 mejoras, 4 ampliaciones, porque aquello fue exponencial. Esos 1000 litros se convierten en el año 76 en 26 millones de litros. Y aumenta, como es natural, el número de trabajadores. Del 59 al 65, que bueno, en 4 años, pues, pasaron de 22 socios fundadores a 76 dentro del primer año. En el 65 había 372, pero en el 72 había ya más de 4.000 socios. En el primer año 65 se entregaron 350.000 litros de leche. En el 72, 11 millones y medio, en la actualidad son 311 millones de litros. Es decir, la evolución y la progresión ha sido importante. Nosotros venimos de una familia de emigrantes. Mi padre era jornalero y emigró a Barcelona en el año 68 o 69. Claro, aquí no había nada, era plena época de despoblamiento. La cooperativa es cierto que estaba ya creada, pero no había, en Villanueva del Duque, que es de donde yo soy, pues no había una ganadería ni había un sentimiento hacia la cooperativa porque estábamos en otro mundo con respecto a Pozoblanco, que está a 12 kilómetros. En el año 80, que fue el primer año que yo estuve como secretario, yo ya, como digo, era la cooperativa ya una empresa de relieve, de referencia. Se vendían aproximadamente 3.000 millones de pesetas. Y el organigrama era tan simple y tan sencillo como que había 4 administrativos, 17 trabajadores en la fábrica y 14 en el centro lechero. Es decir, 34 trabajadores manejaban 3.000 millones de pesetas. Por vueltas que da la vida, en un momento determinado mi padre se plantea cambiar de Barcelona a otro sitio. ¿Dónde nos planteamos cambiar? Se plantea cambiar al Valle de los Pedroches. ¿Por qué se plantea volver a sus orígenes? Bueno, pues porque en ese intermedio en el que estuvo allí, al final, las vacaciones venías al pueblo y veías a amigos suyos y a otra gente que estaban iniciando un tema de vacuno de leche, de explotación de vacuno de leche. Y esa fue mi integración en el mundo agrario y en el mundo cooperativo. Porque la cooperativa empezó a andar fundamentalmente asentada en alimentación animal para el ganado y en lo que son lácteos. En el 80, década de los 80, se le une el cerdo ibérico y ahora mismo, y también a comienzos de los 90, esas 3 actividades son los 3 pilares de la cooperativa. Realmente entre los 3 suponen el 90% de la facturación de la cooperativa. Alimentación animal, lácteos e ibéricos. El ambiente de aquella época era un ambiente de austeridad, de responsabilidad, de vinculación con la empresa. Las primeras vacas que compró mi padre fueron 6 novillas, que además se las compró a un señor de Pozoblanco. Y cuidaba a las novillas pues con una poca huerta que tenía, con 140 ovejas, y eso es lo que había. Luego ya fueron pariendo. A la hora de parir, recuerdo que una parió en una saurda que había en casa, que la habilitamos, y luego ya posteriormente se hizo una pequeña vaquería hasta llegar a la explotación que tenemos hoy, que ha sido fruto del trabajo
de toda la familia. Ha habido personas que últimamente, la última década y demás, vienen a hablar de la cooperativa diciendo que ha representado y que constituye verdaderamente la reforma agraria más grande y más admirable practicada nunca en los Pedroches, y que luego se ha ido extendiendo a las comarcas de las provincias limítrofes, al norte, sobre todo Ciudad Real y Badajoz. Aquello era una maravilla. De ahí cada trabajador se sentía responsable en su función, como si estuviera colaborando en una empresa, y de hecho lo estaba haciendo. Estaba colaborando en una empresa de verdadera magnitud. Y nunca exenta de tensiones. Siempre había algún proyecto que desarrollar o había alguna dificultad que combatir. Al final del 84 hasta el 87, en el proceso de negociación con la Comunidad Europea tenía implantado un sistema de saneamiento ganadero donde lo que se buscaba es que había ciertas enfermedades del ganado que la comunidad entendía que no tenían por qué estar allí, ¿no? Una de ellas, muy importante, era tuberculosis en vacunos de leche. Se les hacía una prueba en piel, igual que se hace hoy, y bueno, y simplemente hubo que sacrificar, yo calculo que el 60-65% de la cabaña del valle. La famosa campaña de saneamiento, que ya cuando las vacas tuvieron la importancia que tenían, pues la administración obligó a hacer una campaña de saneamiento donde se sacrificaron miles de vacas. Donde aquello fue una crisis muy grande para la cooperativa y sobre todo para los ganaderos. Supuso una revolución para las explotaciones. Las explotaciones al que tuvo vacas de ese tipo, pues cambiaron totalmente. El que pudo, y había planes de mejora, ayudas por parte de los organismos estatales y de la Junta de Andalucía, y bueno, y fue cuando se construyeron y se modernizaron las explotaciones en el Valle de los Pedroches. Afortunadamente de media salió bien, pero no hay que olvidar que en ese tránsito muchos ganaderos se quedaron en el camino. Al terminar la campaña de saneamiento, donde se habían sacrificado miles de vacas, se empezó a comprar vacas canadienses. Se fueron a Israel a comprar vacas. La cooperativa anticipó algún dinero, pidió dinero para eso y se hizo un esfuerzo gigantesco. Aquí el ganadero, con respecto a las campañas, que fueron campañas nacionales, las campañas de saneamiento, tuvo una cosa a su favor, y era que la producción estaba vendida en casa. O sea, nosotros éramos dueños de nuestra producción, éramos dueños de nuestro destino y estábamos en una encrucijada. Tirábamos para adelante porque existía cooperativa o simplemente no tirábamos aún existiendo cooperativa. La cooperativa se volcó con el socio. La cooperativa adelantó el dinero que la administración tenía que dar. ¿Qué pasó en otros sitios de este país donde la gente no estaba integrada en cooperativas y donde dependían de uno y de otro? Pues fue mucho más difícil la adaptación y se quedó mucha más gente en el camino, claro está. En la presidencia de Ricardo Delgado, lo más destacable es su clase personal, su estilo de vida y la orientación que dio a la cooperativa, que no ha desaparecido todavía. Es decir, como empresa, la cooperativa es imitable. Tiene algunas particularidades especiales en cuanto a gestión, que son muy importantes. En la década de los 90 se unen actividades nuevas, digamos una actividad de crédito, cebadero de terneros, cebadero de corderos, planta de mezclas, en fin, y eso ha ido sumando también hasta completar ese 100%, del 90 al 100%. No es una gestión piramidal, es una gestión colectiva. Hay que dar mucho realce a esa cuestión. La cooperativa es obra de cientos de hombres y algunas mujeres, no muchas realmente. Es obra de cientos de hombres con sus sugerencias, con sus ideas, con sus deliberaciones, con sus reflexiones, etc. En los años 2000 a 2008 las inversiones fueron muy importantes, prácticamente se renovó toda la industria, toda la estructura productiva y fabril,
Y luego ya de 2008, cuando yo llego, quizás pusimos más el acento en la comercialización. O sea, en esa etapa anterior, la de Tomás Aránguez, pues fue muy por ahí, aunque ya también se hicieron, lógicamente, siempre el esfuerzo de transformación, de comercialización ha existido. Hay otro aspecto que se puede imitar también. No es sencillo, pero se puede imitar, que es la constante reinversión de los resultados. Jamás en la cooperativa se ha repartido ningún resultado, lo que se llama en el argot jurídico los excedentes. Los excedentes nunca se han repartido. Se ha dotado las reservas legales y estatutarias correspondientes y lo que se llama también en ese argot los retornos, que serían lo que se podían adjudicar a los socios, nunca se han repartido. La etapa de estos últimos años ha podido aportar con grandes equipos y muy profesionales por los socios, pues una mayor estabilidad, si cabe, social, avanzar en la comercialización, se ha ido exportando cada vez más, hemos consolidado la relación con Mercadona, que se inició en la etapa de Tomás Aránguez como interproveedores de Mercadona y nos ha permitido en leche pues avanzar mucho. En innovación, pues podríamos decir que también, y todo aquello que supone ahorrar costes, ser muy eficientes, muy competitivos, muy productivos. Pero hay una cosa que no se puede copiar, que es el espíritu de la cooperativa, lo que se lleva en el ADN de la cooperativa, el espíritu de sobriedad, el espíritu de honestidad, el espíritu de desprendimiento, y eso fue obra de don Ricardo Delgado Vizcaíno. Tenemos un producto que es distinto. Por la zona en la que nos encontramos en la mayor zona de dehesa encinar del mundo, más de 400.000 hectáreas están en nuestro entorno y se produce una bellota que es única en el mundo. Ese tipo de bellota le transfiere al producto un sabor diferente, un dulzor diferente y por lo tanto tenemos un producto único y diferente. Alguien me podría decir, oiga, mire usted, los jamones eran todos iguales, si el jamón es de bellota, ¿qué más da que sea de Guijuelo, que sea de Pedroche o que sea de Huelva de Extremadura? Pues no, señor, son distintos. Y son distintos y eso es lo que tuvimos nosotros que defender en Bruselas para recoger nuestra protección. Son distintos y le voy a hablar nada más que de dos factores, mínimamente. Uno es que lo que es la comarca de los Pedroches, prácticamente el 95% del quercus que existe aquí es encina, hay muy poco alcornoque, hay muy poco quejigo, es prácticamente todo encina. Entonces eso aporta unas características ni mejores ni peores que otros quercus en el país, pero distintos. Ese sabor dulce que tiene el jamón de los Pedroches viene determinado por ahí. El premio que hemos recibido al mejor jamón del mundo en Bruselas, sabor superior, bueno, yo tengo que decir que jamones hay, los hay muy buenos, que nuestros como el mejor, no voy a decir que sea el mejor, pero desde luego, igual que el mejor, seguro. Otro aspecto importante y fundamental es a la hora de curación. Nosotros exigimos que las curaciones de los jamones se hagan en bodega natural. Aquí no podemos ni acelerar ni acortar procesos. Eso se hace en otro tipo de producciones y acortamos lo que es el tiempo en bodega del producto. No, nosotros lo hacemos como de toda la vida se ha hecho. Hay que abrir y cerrar ventanas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando abrimos y cerramos ventanas? Pues que esa flora autóctona que existe en la zona, pues entre en la bodega y aporte al producto ese musgo tan característico que nosotros tenemos. La denominación de origen de los Pedroches nace en el año 2010 y para nosotros fue también muy importante porque fue un aval más de calidad y de diferenciación con respecto a otros productos del mercado y nos permitió, pues obviamente, ya estábamos en el mercado, pero sí nos permite el ofrecer a nuestros clientes una certificación de lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Para nosotros la verdad que fue algo muy importante y a día de hoy pues sigue siéndolo y además tenemos un peso muy grande dentro de lo que es esta denominación. Nosotros no somos una fábrica de zapatos. Nuestra producción viene determinada por la cantidad de bellota que hay en la zona. Prácticamente más del 95% de nuestra producción son jamón de bellota ibérico 100%. ¿Qué hay más bellota? Tendremos más jamones. ¿Qué hay menos bellota? Tendremos menos jamones. El dato medio de nuestro jamón de bellota necesitamos 2,16 hectáreas para hacer un cerdo de bellota de media. El 90% de los cerdos que entregan nuestros ganaderos son ese producto 100% de raza y de bellota, criado en libertad y desde luego un producto delicatessen, un producto excelente, un producto único, exclusivo, que se valora en países como Estados Unidos, como en Francia, como en Italia, tantísimo en el Reino Unido. Las ventajas de estar en Cobar son comunes a las ventajas de estar en una cooperativa, estés en Cobar o no estés
en COVAP. Me refiero, ¿qué es lo que tiene el cooperativismo que permite que la gente se siga desarrollando? Bueno, pues de no saber a quién le vas a vender tus producciones, a saber que tus producciones las vas a vender a una cooperativa, va mucho. O sea, la gente no se puede acostar por la noche pensando dónde va a vender mañana el cochino, dónde va a vender el borrego o dónde va a llevar su leche. Eso sería el primer elemento. Yo hablaría de 4.500 socios que compran piensos y alimentación animal, suministros, otro tipo de suministros de la cooperativa, y luego aquellos que entregan también su producción y que por actividades tanto en el ibérico como en el ovino de leche y caprino, en el vacuno de carne, en el vacuno de leche, pues pueden ser alrededor, me gusta redondear, de 400 por cada actividad, ¿no? Son 5 actividades, 5 por 2, pues son cerca de 2.000 socios con mucha actividad en la cooperativa. Pero aquí cada socio es importante el muy grande y es importante el pequeñito, porque detrás hay una familia y eso siempre para nosotros, para la cooperativa, tiene toda la importancia del mundo. El segundo, el tomar parte de las decisiones de la empresa. Las cooperativas son fórmulas democráticas, como tal la gente participa y tiene una parte muy importante el socio de participación dentro de los órganos representativos de la cooperativa. Estamos recogiendo cerca ya de 1 millón de litros al día, que si lo comparamos con los 360.000 litros, 350.000 litros que se entregaron en el año 65, que es cuando empezó esta actividad, pues realmente nos da una imagen clara de la evolución, de la progresión de la cooperativa. En tercer lugar está que las cooperativas tienen que tener como objetivo ganar para el socio. El socio tiene que ganar mucho y tiene que dar su parte para invertir. Alrededor de 250.000 cabezas, 250.000 animales son los que se han sacrificado. Alrededor de 60.000 porcinos, 150.000 ovinos y 30.000 bovinos. Son 3 líneas las que tiene el matadero actual, de porcino, de ovino y de vacuno. El movimiento cooperativo en Andalucía es un movimiento muy fuerte. En Andalucía estamos alrededor de 770 cooperativas aproximadamente. El volumen de facturación son 7.600 millones de euros anuales. Eso que puede parecer un volumen corto, pues no es tan corto porque el total de la industria agroalimentaria andaluza factura 15.000 millones y son 500, o sea que las cooperativas tenemos una parte muy importante. El sector agroganadero, en lo que es cooperativa agroalimentaria de Andalucía, tiene aproximadamente un 12%, o sea que tiene una facturación de 902 millones de euros. Nosotros exportamos fundamentalmente a la Unión Europea, el 95%, el 5% fuera de los países de la Unión Europea. En el volumen total de la cooperativa, que en la actualidad son 404 millones de euros, pues las exportaciones suponen un 4%. En España el movimiento cooperativo es también muy fuerte. COVAP yo creo que está entre las 5 primeras cooperativas a nivel nacional y yo creo que si no es la primera, es la segunda cooperativa de primer grado por volumen de facturación. No todos los modelos son iguales. En el norte hay muchas cooperativas que son meros recogedores y no transformadores. Lo que hacen es juntar la producción para venderla a un tercero. Pero por actividades ese 4% ya tiene otra foto. En vacuno y ovino, es decir, en carnes, exportamos cerca del 30% de lo que producimos, especialmente a Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia. En ibérico estamos en un 12, en un 14% de lo que supone esa actividad en ventas. Lo bueno para nuestra zona del modelo es que ha ido dejando, ahora que se habla tanto de los eslabones de la cadena alimentaria, que cada eslabón ha ido dejando su parte aquí y al final eso revierte en el socio productor, sea de leche, sea de porcino o sea de vacuno de carne. Se concede a la Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches, COVAC, la Medalla de Andalucía. A través de la cooperativa COVAC, a través de la agrupación que hicieron un amplio número de ganaderos y ganaderas, ha tenido la capacidad no solamente de desarrollar una gran industria en un servicio importante para la ganadería y la agricultura, sino de la mano de esos cooperativistas también se han creado servicios, se han mejorado infraestructuras, se han puesto en marcha importantes proyectos en vías de comunicación, en desarrollo, se ha apostado por el desarrollo rural y se ha innovado en el turismo, en la agricultura,
en proyectos relacionados con servicios de calidad aquí en nuestra comarca, en Los Pedroches. Esa frase del presidente fundador de que no estamos en una zona rica ni en tierras ni en agua, pero con un elemento humano impresionante, que es el que de verdad ha permitido el desarrollo económico y social de estas comarcas en las que la cooperativa se mueve, pues al final es la esencia de la cooperativa, es nuestro mayor activo, las personas. La Junta de Andalucía se ha preocupado bastante por la cooperativa. Yo creo que yo recuerde, ha habido al menos 3 distinciones de la Junta de Andalucía. Uno fue el premio Galeón al cooperativismo, que eso era un galardón de la Junta de Andalucía. Después le dieron el premio Arcoíris al cooperativismo, que también era una distinción institucional. Y en el 99 pues, le dieron la medalla de Andalucía. De modo que la administración andaluza ha tenido siempre presente a la cooperativa. En algún sitio me han dicho que esto parece casi un milagro, sobre todo el vacuno de leche. Allí en Los Pedroches, cuando todo el mundo podemos pensar en Europa, sobre todo del norte, centro Europa, la zona verde, Cantabria, Asturias, Galicia, aquí en Los Pedroches, ¿cómo es posible que esto sea así? Pues por las personas, hacer de la necesidad virtud.